Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador ha ingresado en una etapa política que modifica muchos planes y pronósticos del propio gobierno. Hace un año prácticamente era otro el panorama. Guillermo Lasso ha quedado retratado en su real condición política y de esa figura que quisieron construir los medios, un estadista. De eso no queda ya nada ahora. Lo ocurrido en los 15 primeros días del paro nacional convocado por la CONAIE dan cuenta de un país profundamente racista, desigual, con la prensa corporativa anclada al gobierno y a una matriz ideológica que no abre espacios para un entendimiento y mucho menos para un encuentro, consigna con la que ganó las elecciones Lasso en abril del 2021. De esto queremos conversar con el analista Jacques Ramírez. Bienvenido, Jacques. Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a todos los que nos ven. Mira, ¿qué llegó a este país o cómo llegó este país a este momento? Porque parecería que vivíamos en una cierta burbuja con un Guillermo Lasso anclado a los medios, pero parece que había en la estructura, en la esencia, en la matriz de este país, cosas que ahora se han revelado con mucha más fuerza, como el racismo, por ejemplo. A ver, yo creo que hay que entender este levantamiento, esta movilización de estos ya 16 días en una perspectiva más de largo alcance, en torno a lo que vivió el Ecuador desde el 2019 hasta el 2022. O sea, no podemos entender la llegada del movimiento indígena sin entender lo que pasamos en octubre del 2019. Y esto como parte, en una primera lectura más estructural, como parte de este retorno del neoliberalismo al país de la mano de Moreno, del asalto de Moreno y la continuidad de Guillermo Lasso. Lo que está evidente es que las elecciones disputadas en el año pasado no zanjaron la disputa política que vivía el Ecuador. Siguió latente la conflictividad y la tensión de diferentes actores locales que reclamaban otro modelo de política, otro modelo de convivencia. Pero entonces ahí cabe una pregunta que me parece muy oportuna ahora es, parecería, visto los hechos, que el que mejor aprendió y leyó lo que pasó en octubre fue el movimiento indígena, pero el resto de la clase política, de los partidos en general, se quedaron quizás en las mismas anclas y en los mismos esquemas de siempre. Yo creo que el movimiento indígena se transforma una vez más en el actor político central de contestación al modelo neoliberal imperante en nuestro país. Siento que el movimiento indígena aprendió muchísimo de octubre, no solo en relación a su estado más, donde siente más cómodo que podría ser la movilización y la lucha que vienen de los 90. Hay que recordar a los que no son del país que el movimiento indígena surge en los 90 como actor político que se hace presencia en todo el territorio nacional, pero en octubre vimos ya un cambio generacional de una dirigencia. Ahí tuvo visibilidad el ahora presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, pero surgen una serie de cuadros a nivel territorial, a nivel comunitario, con una capacidad de interpelar y de entender la realidad del país muy profunda. A mí me sorprendió la última parte de ayer del debate con el ministro de la Política en torno a la capacidad de interpelar que tuvieron los diferentes dirigentes al gobierno, al Estado en general, y la presencia de estos nuevos cuadros que vienen de abajo, que vienen de las comunidades, lo que nos tiene que hacer pensar, Orlando, algo que está en la Constitución y que tal vez nos hemos olvidado, que tiene que ver con la democracia comunitaria, ¿no? Ellos han hecho en estos 15 días un ejercicio de democracia comunitaria, lo vienen haciendo desde sus comunidades, pero vienen a plantearlo y pero a ponerlo en nuestra Es ciudad. decir, no es nuevo, porque para bien o para mal, con los matices, con los altibajos, esta democracia comunitaria tampoco lo entienden los partidos políticos. Digo, voy a decirlo con claridad, no lo ha entendido la Revolución Ciudadana, nunca lo entendió el Partido Social Cristiano y mucho menos lo va a entender un banquero como Guillermo Lasso. No, desde luego, pero sí hay que reconocer que a nivel constitucional, cuando el Ecuador vivió una transformación política en los 10 años de la Revolución Ciudadana, quedó establecido esto en la Constitución, que no es menor, Orlando, que nos hemos olvidado los diferentes tipos de democracia que están imperantes en nuestro país. Y en ese sentido, obviamente, el movimiento indígena se ha abanderado de esta democracia comunitaria que la viene ejerciendo desde históricamente, como bien lo señalas, de sus territorios, pero que ahora ponen esa democracia comunitaria en el tapete de diálogo con el gobierno. Pero entonces ahí te planteo la otra cosa, que es muy fuerte, digamos, tratarlo y que ha quedado como latente. Es que la Constitución de Montecristi
crisis y algún avance importante en términos históricos hizo fue la declaración del Estado plurinacional e intercultural. Eso, por ejemplo, en la práctica no se ha consolidado, no se ha asentado, no ha bajado a tierra, para decirlo, en términos institucionales, y es lo que provoca estos levantamientos, porque los planteamientos del punto quinto, del punto tercero de la CONAIE tienen que ver con eso. ¿Cómo nosotros participamos de esas decisiones?, dicen ellos. Por supuesto, yo creo que es una deuda que tiene el Estado ecuatoriano con todo el movimiento indígena, con toda la población indígena, en torno al reconocimiento de la diversidad étnica, ¿no? Si bien quedó muy potente nuestra Constitución de Montecristi avanzando en este reconocimiento de la pluriculturalidad, en la práctica no hemos avanzado, más bien creo que ha habido un estancamiento muy fuerte. Y acá vemos no solo que no se ha avanzado en el reconocimiento de la diferencia, sino que hemos visto un avance brutal de lo que tú señalabas, de racismo y de neorracismo que yo nunca había visto en este país. Orlando, había sus brotes en ciertos sectores, pero ahora se dice sin ningún estupor este rechazo, este odio hacia el otro. Y eso preocupa porque finalmente, como termine este conflicto, la sociedad ecuatoriana va a quedar muy dividida, va a haber una decisión muy fuerte entre unos y otros, y tenemos que ver cómo recuperamos ese proyecto político de Estado-Nación, me refiero, donde entremos todos, donde entremos la diversidad no solo étnica, la diversidad también etaria, de género, etcétera, porque si no nos entendemos como diversos, muy difícil lleguemos a acuerdos. Porque precisamente acabas de mencionar algo que es muy importante, más allá de la declaración que obviamente hace la Constitución de Estado Plurinacional, Intercultural, lo que hay es una diversidad en el Ecuador que no se asimila, que no se entiende, porque incluso te menciono, por ejemplo, hablando del racismo, hay otro fenómeno que ha ocurrido estos días, y es que desde la ciudad de Guayaquil, ciertos voceros muy voluntariosos hablan incluso de la República de Guayaquil, que los indios allá se maten, que vivan allá solos, y entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué salen estas cosas cada vez que hay crisis? Nuevamente, ¿no? Nuevamente esta tesis ya antigua del Ecuador en ciernes, ¿no? De esta dificultad de entendernos como un Estado-nación, de construir una unidad en la diversidad. Se ve un resurgimiento de diferentes discursos, tanto desde el racismo como desde el regionalismo, que vuelven a poner en el tapete esta gran problemática que ha tenido el Ecuador en sus 200 años de historia. Es muy preocupante, sobre todo lo que señalas tú de estos ciertos voceros de la costa de Guayaquil, porque no entienden, y tampoco entendió la alcaldesa de Guayaquil, exacto, que los indígenas ya están ahí, no tienen que llegar a Guayaquil. 250,000 indígenas registrados viven en Guayaquil. Pero eso es no entender la historia de este país, claro, de la migración interna que se vivió desde los 70 campos ciudad y que Guayaquil fue un polo de atracción desde hace 40 años. Pero solamente te aclaro una cosa más, son 250,000 indígenas que viven en Guayaquil, pero que no viven solamente ahí aislados, sino que tienen conexiones, circuitos incluso de comercialización con la sierra. Entonces, claro, y con sus propias comunidades. Claro, esto lo hemos estudiado muchísimo desde la antropología, lo que se llaman las comunidades translocales o transnacionales, ya cuando salen del país, que mantienen el vínculo entre origen y destino, pero ya están, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa muchísimo, tanto el incremento del racismo, del regionalismo y el clasismo, ¿no? Hemos visto en estas tres claves desde la teoría social, que son muy conocidas, pero que lastimosamente están muy presentes en este país y que han aflorado en este conflicto. Claro, ¿no? Pero entonces, para ir cerrando, Jax, es algo muy importante y tú manejas este tema. Al mismo tiempo que todo esto ocurre, en el último año al menos hay un éxodo de ecuatorianos y salen de zonas incluso indígenas, claro, porque de la zona, por ejemplo, de Cañar, de Azuay, de Loja, de Zamora, de Morona, de Chimborazo y de Imbabura, según lo que hemos visto últimamente, se van muchos jóvenes indígenas. Entonces, esta confluencia de crisis más migración, ¿qué le dice al resto del mundo, no al Ecuador? Tienes toda la razón, solo recordar el dato que en el primer año del gobierno de Lazo salieron 91,000 ecuatorianos, la mayoría de la Sierra Centro, y justamente muchos de estas comunidades indígenas. El mundo está viendo al Ecuador de una manera, no quiero utilizar ningún adjetivo calificativo, con zozobra, no solo por lo que estamos pasando ahora,
sino por lo que ha vivido el Ecuador en los últimos 3 años, desde el mal manejo de la crisis de la pandemia. Recordemos que el Ecuador dio la vuelta al mundo, no solo por el cierre del aeropuerto por parte de la alcaldesa de Guayaquil, por los muertos en las calles, Sí. más el tema de Pandora Papers con el presidente que estaba involucrado, el presidente de la República. Y ahora con este mal manejo de la crisis que ha provocado nuevamente 5 muertos, 8 Sí. desaparecidos. Sin descontar los presos muertos, más de 400 en menos de un año. Y más la persecución política a ciertos dirigentes de la Revolución Ciudadana y de la CONAIE. Exacto. Entonces, el escenario internacional, el Ecuador tiene una muy mala imagen actualmente a nivel internacional, que lastimosamente hay que ver qué pasa en el transcurso de las próximas horas. Sea cual sea el desenlace, yo creo que queda un gobierno absolutamente debilitado. Va a gobernar, si es que se mantiene, con un tanque de oxígeno, ¿no? Está en terapia intensiva, sobre todo porque ya la deslegitimidad que tiene el gobierno a nivel de la población y el desgaste en las instituciones, sobre todo en la Asamblea Nacional, es evidente. Claro. Hagamos la primera pausa, enseguida volvamos con Jacques Ramírez a propósito de lo que ocurre en Ecuador, más allá de la coyuntura, porque si bien es cierto que la coyuntura ha explorado, ha explotado y ha sacado a luz una serie de temas, hay otros elementos que también están explicando la coyuntura y que no son solamente un problema del Ecuador. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Jacques Ramírez. Jacques, hay un momento en el que uno se pone a pensar en qué país vivimos, en qué país está asentado el gobierno, la oposición, el movimiento social, y parecería que ese país no se aclara, no se dibuja adecuadamente, no se perfila, no se retrata adecuadamente. Por eso te pregunto, ¿hasta dónde estamos reflejando en la práctica al verdadero país? ¿O es que la política, los medios, las redes, está ocultando algo que ni siquiera se sintoniza con la propia, incluso, necesidad de cambiar la situación? Yo creo que es lo último que señalas, Orlando. Si te fijas y hacemos una lectura más en clave regional, ¿qué es lo que pasó en Chile desde el 2019, en Colombia 2020, en Ecuador también desde el 2019 y ahora 2022? Nada más de las elecciones de Colombia de hace pocos días. Y las de Chile, a eso voy. En estos 3 países gobernados por partidos de la derecha, donde se implementó modelos de neoliberalismo, hubo una explosión social. Una explosión social que dijo basta, ¿no? El caso de Chile es el más evidente, el de Colombia también ahora. En estos 2 países, la movilización social termina colocando en el gobierno a actores políticos que ponen un freno al modelo neoliberal, ¿no? Y en el caso de Ecuador no pasó lo mismo, ¿no? Es el único país de estos 3 que analizamos que no pasó lo mismo, justamente porque no tuvo la capacidad los actores políticos de hacer una suerte de pacto histórico Made in Ecuador, ¿no? Que le permite llegar a Guillermo Lasso a la presidencia. Claro. ¿No? En este escenario no termina el caso ecuatoriano de zanjarse esta problemática en torno al modelo político-económico, termina el malestar, ¿no? La gente ya cada vez se siente más asfixiada por las políticas tomadas en los 2 gobiernos, en el de Moreno y en el de Lasso, y vuelven a resurgir, ¿no? Tanto en estos 3 países analizados y en el caso ecuatoriano actual, vuelven a resurgir estas tesis del enemigo interno, ¿no? O sea, todas aquellas personas que están en contra del modelo neoliberal son consideradas enemigos, ¿no? Y además otra cosa que se ha ido fraguando en los últimos días, ya no eres corrupto, ahora eres narcotraficante, entonces el narcocorreísmo, todo lo que se refiere con el narco. Entonces también hay una estigmatización muy fuerte, sin apelar además a la razón esencial que lo decía Leonidas Díaz ayer, es decir, no somos ni vándalos, no somos ni terroristas, ni narcotraficantes, somos indígenas. Totalmente, y
Y quizá este elemento que tú señalas es la novedad en torno a la diferencia entre el 2019 y el 2022. Porque si tú te fijas, el libreto del gobierno es prácticamente el mismo, ¿no? Estigmatizar a los migrantes, a los indígenas de terroristas, de salvajes, de criminales, tratar de vincular una tienda política de la Revolución Ciudadana con los que están atrás financiando, decir que los venezolanos que están en el país también son parte de este, en teoría, golpe de Estado que se tiene que dar. Pero la diferencia entre el relato del gobierno de Moreno y el de Lasso es que incorporan este elemento que venían construyendo desde hace unas semanas atrás, que es lo del narco, de la presencia del narcocorreísmo, como le llaman, y que ellos están financiando, ¿no? Pero más allá de eso, o vinculado a eso, están estas tesis de una guerrilla urbana, ¿no? Que también colocan. Ayer Franklin Ramírez hacía una referencia de cómo en Chile, Colombia, sobre todo el uribismo, se hablaba de esta tesis de la revolución molecular disipada, ¿no? Estas tesis neonazistas que surgieron para entender lo que estaba pasando en Chile y en Colombia. Y él decía, eso está muy parecido a esta tesis de las guerrillas urbanas que están colocando también no solo el gobierno, sino ciertos analistas, ciertos académicos de la derecha para colocar este problema y no entender justamente lo que venimos diciendo, que el movimiento indígena tiene una trayectoria ya de 30 años en la vida nacional, ¿no? De lucha, de reivindicaciones y de colocar en el tapete su malestar cuando afecta a la vida de las comunidades. Pero Jax, hay un elemento que no se toca normalmente cuando se habla de estos temas de la coyuntura y tiene que ver con las élites empresariales, intelectuales y políticas del Ecuador. ¿Cómo se entiende este momento? Porque te voy a decir en dos direcciones. La una, esas élites colocaron al señor Guillermo Lasso en el poder. Es decir, esas élites incluso construyeron un imaginario alrededor del señor Guillermo Lasso como el estadista, como el gran personaje que vendría a cambiar la política. Y por otro lado, son las élites que sostienen el relato político que hablamos, racismo, narcoterrorismo, todos esos elementos, esos ismos de ellos. ¿Cómo entendemos a las élites ecuatorianas en este momento? Muy buena tu pregunta. Yo siento que también las élites están divididas, ¿no? A las élites políticas y económicas. No nos olvidemos que uno de los actores fundamentales y hasta el día de hoy en torno a nuestra política es el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, quien sin el apoyo de esta tienda política, Guillermo Lasso jamás hubiese llegado a la presidencia. Recuerda que cuando surge, cuando tienen que dialogar o negociar para ver la presidencia de la Asamblea, se dividen, surge el rompimiento entre estas dos tiendas, creo, el Partido Social Cristiano, y de ahí otras élites más ligadas a la banca empiezan también a criticar, ¿no? De ahora estas pugnas económicas entre los dos grandes poderes económicos, me refiero al Banco del Pichincha y al Banco de Guayaquil, ¿no? No hay que olvidarse de esa pugna. Pero sigue. Son ellos los que se oponen a la muerte cruzada, por ejemplo. Son los que se oponen, pero tampoco es que están apoyándole completamente al banquero presidente. Claro. Yo siento que ahí hay una disputa, no se hace tan visible, no es tan fácil de entender, no se hace tan visible en el escenario político, pero está latente, ¿no? Me parece que hay que ver estas jugadas que están pasando tras bastidores que pueden dar también un desenlace al gobierno. Te hacía la pregunta porque además, después del diálogo de este día, lunes 27 de junio, con la CONAIE y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en los grupos de WhatsApp manejados por la derecha, que afloran una serie de expresiones racistas, había mucho resentimiento con Guillermo Lasso. Entonces la pregunta que yo me hago siempre es, ¿qué quiere la derecha? ¿Quiere un país de una élite de este tamaño, con un montón, millones de esclavos, de indígenas, de pobres, de proletarios, de amas de casa, de empleadas domésticas en la práctica, y nada más? La derecha, ese pequeño 5% que todavía le apoya al gobierno de Lasso, lo que quieren es mano dura, lo que quieren es que continúe la represión. Yo me quedé sorprendido con esa imagen que también dio la vuelta al mundo de los policías subidos en un tanque, en un trucutú, y la movilización de la derecha aplaudiendo. Que nunca habíamos visto, aplaudiendo justo en el día de mayor represión y de mayor violencia que utilizó el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces me parece que este pequeño grupo lastimosamente, son pequeños cuantitativamente, pero tienen un eco y un poder económico político que difunden su discurso racista, que difunden su discurso neorracista,
y que realmente son los que plantean estas tesis, tesis del odio, del rechazo, de la xenofobia, de la porofobia, ¿no? De mantener estas divisiones de clase muy abiertas, muy latentes. Claro, porque además el odio al pobre se ha visto expresado en unas voces que nunca nos imaginamos. Académicos hablando de eso, cuando hace pocos años los veíamos hablando incluso de igualdad, de equidad. Y un elemento que me preocupa además, para hacer este balance de estos 15 días, estamos en el 16º, pero los 15 días, también encontramos a una clase media quiteña alejada, no del todo, pero sí ausente en gran medida de la protesta popular, a diferencia del 2019 y de los levantamientos de antes. Es decir, esta clase media quiteña, ¿a dónde se fue? ¿O es que está tan dispersa y dividida que parecería que unos sí salen muy tímidamente a dejar cositas a los indígenas? ¿Cómo ves eso? Orlando, nos olvidamos de un elemento que ellos lo han hecho muy bien, y es meter el miedo. Si algo se logró en octubre, fue meter miedo a este sector de la población quiteña, progresista, que siempre ha acompañado, que siempre ha ayudado al movimiento indígena y en general a las diferentes movilizaciones de los últimos 20 años. Nosotros, como nunca antes en la historia, habíamos tenido tantos muertos en una movilización. Octubre dejó 11 muertos, ahora 5, y eso no es menor. Claro, ¿no? claro. Mucha gente después de octubre, tú recordarás, tenía un pánico de salir, más aún cuando se vio la persecución y la cacería que se vino posterior al levantamiento. Ese miedo estaba latente hoy. Claro. Yo he conversado con mucha gente, yo voy a ir a dejar a la mañana y me regreso. Exacto, yo no voy a varias exponer. Escenas así, varias escenas Mucha así, gente sí, lo ha dicho, hay escenas porque realmente los niveles de violencia y de represión del gobierno se asustan, ¿no? Porque además, si tienes algún grado de responsabilidad política, algún cargo, alguna función pública y te encuentran... Te mides 3 veces. Te meten preso, claro. te ponen un juicio. Claro. Ya vemos lo que está pasando nuevamente contra la prefecta de la provincia de Pichincha, contra el parlamentario andino Virgilio Hernández, recorriendo otra vez al mismo relato del 2019, ¿no? Ellos son los que están financiando, lo dijo el canciller de la República en un programa, ¿no? Esas no son cosas menores, están construyendo ese relato, saben lo que están diciendo, no es que se le chispoteó, ¿no? Claro. Sino que están colocando nuevamente esta idea del enemigo interno y de una tienda política que le quieren ver como el causante de todo este desastre. Entonces, para cerrar, 2 cosas ahí. Una, se venció el miedo con la actitud de la CONAIE firme, digamos, consecuente, sin retroceder, sin ceder. Y 2, ¿hasta dónde esto, por ejemplo, abre otra etapa política en el Ecuador? Se venció el miedo en este movimiento indígena, hay que reconocer la capacidad de organización, eso nos da para otro debate, Orlando. Yo creo que en otro momento hay que analizar con pinzas el nivel de organización, que viene de esto de la democracia comunitaria que hablábamos en el inicio, pero para entender las estrategias de movilización hacia la ciudad. Ellos vencieron el miedo, ¿no? Lograron estar 15 días, 16 días, nunca en nuestra historia hemos tenido una movilización tan grande. Ni la de la caída de los forajidos cuando cayó Lucio Gutiérrez, fue 8 días. Claro, 8, la de octubre fueron 11 y ahora estamos ya en el día 16. Y sí, el escenario político cambia completamente y hay que entender, con esto cierro, que estamos a las puertas de unas elecciones seccionales. Claro. Indudablemente el gran derrotado en estas elecciones seccionales va a ser, creo, la tienda del partido. Pero no la derecha. De gobierno, no necesariamente la derecha, justamente eso iba, y hay que ver cómo queda tanto el movimiento indígena, que siempre a nivel seccional ha tenido mucho apoyo. Recuerda que tenemos ahora 5 prefectos de Pachacuti, y la gran pregunta es qué va a pasar con la Revolución Ciudadana, ahora la primera fuerza política en la Asamblea Nacional, cómo va a quedar de cara a las próximas Para elecciones. cerrar, sé que es difícil explicar en un minuto nada más, pero te pido, la Revolución Ciudadana sin el movimiento indígena no es lo que debería ser para la transformación social de este país. Y el movimiento indígena sin la Revolución Ciudadana tampoco es la fuerza que pueda transformar este país. ¿Cuándo se van a casar? Ojalá entiendan después de estos días y de lo que hemos vivido en otros países, sobre todo en nuestro hermano país del norte de Colombia, que sin un diálogo, hay que pasar la página del pasado, sin ver que se tienen que sentar a la mesa. Vamos a tener o podemos tener nuevamente por muchos años gobiernos de derecha que van a mantener las mismas políticas que tenemos ahora. Claro que sí. Gracias, Jackson. Gracias por venir con nosotros y conversar. Obviamente es un tema bastante complejo, interesante y fascinante para el análisis político, pero sí, efectivamente, el movimiento indígena, no solamente la CONAIE, el movimiento indígena y popular campesino de base ha dado una lección histórica a la izquierda en general en el mundo, no solamente en el Ecuador. De esto seguiremos hablando. Chao, chao.